¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Les traigo una historia más de esas historias que tanto les gustan. Le agradezco al seguidor, a Edgar, que nos envió la historia. Es una historia, pues, reciente pues, de todo el problema que hubo con la reventa de las roscas de Costco y todo. Es un emprendedor que nos cuenta su historia de cómo le fue, que cómo le fue. Algunos podrán estar de acuerdo, algunos podrán estar en contra, pero pues aquí no juzgamos, aquí solamente les presentamos lo que ustedes nos platican. Y pues nada, comencemos con esta historia, a ver qué les parece. La hemos titulado Las redes sociales me hicieron rico y luego me dejaron en la ruina. Comenzamos. A las 5:40 de la mañana, Edgar estaba limpiando vómito del piso de una casa de ancianos, cuando pensó algo que no le había dicho a nadie en mucho tiempo. Hace 3 años llegó a ganar más de 40,000 pesos mexicanos en un solo día vendiendo roscas del Costco. Y ahora estaba ahí, trapeando café frío mientras un señor de 82 años le gritaba por qué la avena tenía grumos. La vida cambia rápido. Para entender cómo terminó ahí, hay que regresar al principio, antes de las roscas, antes del dinero, antes de que Internet lo hiciera sentir millonario. Edgar tenía 35 años. Trabajaba en la papelera industrial, turnos horribles, calor insoportable, ruido todo el día, un tipo de trabajo donde uno deja de saber si es martes o jueves. Un día cerraron la empresa, sin aviso, sin despedida. Solo les dieron una liquidación y las gracias. A Edgar le tocaron 45,000 pesos mexicanos. No era mucho dinero, pero para él era muchísimo. Duró 2 semanas sintiéndose empresario. Pagó unas deudas, arregló el refrigerador de su mamá y hasta invitó a sus amigos por unas cervezas. Y luego empezó el miedo, porque el dinero se estaba acabando. Un día, su tío lo invitó al Costco porque Edgar nunca había ido. Y cuando entró, quedó impresionado. Televisores gigantes, muestras gratis, gente peleándose por nuggets congelados, familia comprando 2 litros de mayonesa como si fuera el fin del mundo. Edgar sintió algo raro, como emoción. Compró panes para su mamá. Cuando llegó a casa, ella probó uno y le dijo, ¿y por qué sabe tan rico este pan? Porque costó casi 300 pesos, mamá. Esa noche, Edgar se quedó viendo videos de Facebook y TikTok. Entonces apareció un video de la gente revendiendo las famosas roscas del Costco. Y los mensajes decían, se acabaron, últimas piezas, entrega a domicilio, ganancias aseguradas. Y Edgar pensó, si la gente vende tenis, ¿por qué yo no puedo vender roscas? Esa idea le cambió la vida. El primer año fue pequeño, compró pocas roscas, le daba pena vender, las ofrecía en su colonia, en grupos de Facebook, con vecinos, con conocidos, y para su sorpresa se acabaron rapidísimo. La gente le escribía desesperada, ¿ya no tienes? ¿Me apartas una? ¿Llevas a domicilio? Edgar empezó a despertarse a las 4 de la mañana para ir al Costco y ahí descubrió otro mundo. Filas enormes, gente corriendo con carritos, señoras escondiendo roscas detrás de las pantallas. Parecía el lanzamiento del iPhone, pero con azúcar arriba. Las cajeras ya lo conocían. ¿Otra vez tú? Él contestaba, hay que chambear. Ese primer año duplicó su dinero. Por primera vez en muchísimo tiempo sintió que le iba bien. Compró tenis nuevos, invitó a su mamá a cenar, hasta pensó sacar un carro seminuevo. Y lo peor fue que empezó a creer que había encontrado el secreto del dinero. Pero el siguiente año ya no era la necesidad, era ambición. Edgar ya hablaba diferente. Decía cosas como, hay que mover volumen, el negocio está en el mayoreo, el margen está en la reventa. Aunque todavía vivía con su mamá y dormía con un ventilador que hacía ruido como moto vieja, el año le metió más dinero. Ese año, perdón, le metió más dinero y también le fue bien. No tan bien como el primero, pero funcionó, aunque algo había cambiado. En redes sociales empezó a crecer el enojo contra los revendedores. Videos diciendo no les compren, son abusivos, dejan sin roscas a las familias. Edgar viendo todo eso no le importaba, o eso era lo que decía, porque en el fondo sí sabía algo. Los precios ya se estaban pasando. El primer año, él tenía un margen de ganancia del 50%, pero ahora quería sacarle hasta 3 veces más de lo que le había costado.
Ahí fue donde todo se salió de control. La familia empezó a emocionarse demasiado. Hacía juntas como si fueran empresarios internacionales. El tío llevaba libreta, la mamá hacía el café, los hermanos proponían rutas y todos hablaban de las roscas como si fueran acciones de Wall Street. Entonces tomaron la peor decisión de sus vidas: invertir más de 250,000 pesos. Entre Edgar, sus tíos, su hermano y su mamá, compraron cantidades absurdas, rentaron camionetas, hicieron rutas, querían vender en colonias, pueblos, mercados, hasta fuera de las iglesias. Edgar se sentía dueño de la cadena comercial. Hasta habló de poner una tienda, Costco Express, o como estaba en las redes sociales, un Cosquito. Pero cuando llegó enero, todo cambió. La gente ya no quería comprar. Preguntaban precios y se iban. Otros se burlaban, los grababan. En Facebook los quemaban en los grupos. En TikTok los llamaban abusivos. Una señora incluso les gritó afuera de la camioneta: dejen de aprovecharse de la gente. Y ahí comenzó el infierno. Las roscas dejaron de venderse. El problema de vender pan es que el pan se echa a perder. El azúcar empezó a derretirse, las cajas ya olían raro, las roscas se pusieron duras y cada hora que pasaba era dinero muriendo. La familia entró en pánico. Remates 2 por 1, 3 por 2, mitad de precio, regaladas con refresco, nada funcionó. Comían rosca todos los días, desayuno, comida y cena. La mamá ya no quería ver más pan. El tío seguía diciendo: se puede recuperar, pero ya estaban hundidos. Perdieron casi 200,000 pesos, prácticamente el ahorro conjunto de toda la familia. Y lo peor no fue el dinero, fue regresar a la realidad. Edgar intentó otros productos, pasteles, galletas, chocolates, pero nada funcionó igual. La fiebre había terminado. El Internet ya había escogido otra moda. Y así de rápido como lo hizo existir y sentirse exitoso, también lo destruyó. Hoy Edgar trabaja cuidando ancianos. No le va mal, pero tiene un horario fijo, seguro, sueldo estable. Pero a veces cuando llega enero, pasa fuera de un Costco y se queda viendo el estacionamiento. Y todavía siente algo, como nostalgia. Como si una parte de él siguiera ahí, entre filas, carritos y cajas de roscas. Porque aunque perdió muchísimo dinero, hubo un momento de su vida donde realmente él creyó que lo había logrado. Wow, una historia fuerte. Creo que todos estamos bastante familiarizados con historias así. Ver en redes sociales gente que compraba cantidades absurdas de roscas y las vendía por pueblos, que también empezaron a vender precios totalmente absurdos. Aquí no nos dice exactamente cuál era el precio, pero nos dice que pues era por más de 3 veces. Entonces creo que se pasó un poco, pero bueno, una historia que creo que todas las personas en México se van a sentir muy familiarizadas porque escuchamos de estas historias que sucedieron. Y pues nada más agradecerle a Edgar que nos haya compartido su historia y a toda la audiencia que nos haya escuchado. No sin antes recordarles que por favor nos sigan enviando historias a negociosquecayeron@proton.me. Repito, negociosquecayeron@proton.me. Sin más por el momento, les agradezco haberme escuchado. Seguimos en la próxima. Gratitud.